Hoy continuamos nuestro estudio finalizamos hoy nuestro estudio sobre la oración, la serie que iniciamos sobre la oración, una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro, la oración que conocemos como el Padre Nuestro, el modelo de oración. Y hemos estado considerando durante ya varias semanas las enseñanzas del Señor Jesús en este importante modelo que hemos visto. Aprendimos que el enfoque principal de la oración es la gloria de Dios. ¿De acuerdo? La gloria del Señor. El Señor es el protagonista. El Señor es la figura central de nuestras oraciones. Ese Dios cuyo nombre deseamos sea santificado. Ese Dios que anhelamos establezca su reino y haga su voluntad. Ese mismo Dios que suple nuestras necesidades y perdona nuestras faltas. Todas estas cosas las hemos estado viendo. Este modelo de oración exalta la santidad, exalta la soberanía del Padre y también nos muestra nuestra total dependencia de Él. Lo vimos. Cuando iniciamos este estudio, yo les dije que este modelo tenía 7 peticiones, 7. Y hoy tengo que de repente decirles, creo que he cambiado de opinión basado en algunas opiniones de expertos que he leído. No es una gran diferencia, pero en lugar de ser 7, me adhiero más a la posición de que son 6. En otras palabras, la petición de hoy, de esta mañana, es, y la vamos a ver como una sola petición, no cuando decimos líbranos del mal y tomar líbranos del mal como otra petición, porque si bien es cierto que si hablamos de manera general de librarnos del mal, hay muchas cosas que podemos hablar con respecto a librarnos del mal, pero en el día de hoy vamos a conectar esa idea de librarnos del mal con la idea de la tentación y el pecado. ¿Sí? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea que para nosotros será la última petición de este modelo de oración. La encontramos, como ustedes ya saben, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 13. Como es nuestra costumbre, antes de considerar el estudio esta mañana, por favor pongámonos de pie por la última vez en esta serie con respecto al modelo de oración. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana de Mateo capítulo 6, los versos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Dice la palabra del Señor. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Por favor, tomemos asiento. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. En esta última petición, el Señor nos presenta un aspecto de la oración que debe ser algo muy importante siempre para nosotros. Un aspecto muy importante, y es el deseo de nuestro corazón de evitar caer en pecado. El deseo, el anhelo de nuestro corazón de evitar caer en pecado. Si nosotros hablamos de caer en una tentación, realmente lo que estamos diciendo es que no pudimos resistir una tentación. Y no resistir una tentación es caer en pecado. Si nosotros no resistimos una tentación, caemos en pecado. O sea que esta petición de esta mañana tiene el siguiente significado, la siguiente connotación. Es como decirle al Señor, Señor, no nos dejes sucumbir a la tentación. No permitas que cedamos a la tentación. Ayúdanos a resistir la tentación y de esa manera líbranos de caer en el pecado. Vamos a hablar más adelante de la relación entre el
pecado y la tentación y el pecado. Pero por ahora quiero decirles que como creyentes nosotros debemos tener un temor de pecar y un rechazo por el pecado. Temor de pecar y un rechazo por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, y esto lo hemos dicho, es una afrenta contra Dios. El pecado es una ofensa contra Dios y siempre tiene consecuencias. Siempre. Vamos a tratar en esta mañana 4 puntos principales que nos van a permitir comprender mejor el significado de decirle al Señor: Señor, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Cuáles son esos puntos? Primer punto, reconocer nuestra capacidad de pecar. El punto 2, reconocer que hay influencias externas que nos pueden inducir a pecar. El punto 3, reconocer la gravedad del pecado a la luz de todas las peticiones que hemos venido haciendo anteriormente en esta oración. Y 4, comprender la relación entre la tentación y el pecado. Es donde más tiempo vamos a pasar. Vamos entonces a iniciar con el punto número 1. Punto número 1, esta petición, esta que estamos haciendo hoy, reconoce nuestra capacidad de pecar. Ponga atención, muy importante. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, no nos dejes caer en tentación, cuando le decimos líbranos del mal, estamos reconociendo que dentro de nosotros existe una verdadera capacidad para pecar. Sabemos que como creyentes hemos recibido una nueva naturaleza, ¿cierto? Somos una nueva creación, eso es cierto. Pero también sabemos que esa nueva naturaleza es una naturaleza espiritual. Somos una nueva persona espiritualmente hablando. Pero resulta que esa nueva naturaleza convive ¿con quién? Bueno, con la vieja naturaleza. Con la vieja naturaleza que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que todavía no ha sido transformado, nuestro cuerpo que todavía no ha sido redimido. Un día recibiremos un cuerpo nuevo, eso es parte de nuestra promesa. Un día usted y yo tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, similar al cuerpo de Cristo glorificado, un cuerpo que no podrá morir, un cuerpo inmortal, como les acabo de decir, que no está sujeto a la contaminación del pecado. Pero por ahora, porque todavía no hemos llegado allá, por ahora, todos los creyentes vivimos con una lucha diaria contra esa ley de la que habla Pablo, esa ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente. Eso es la misma lucha interna, la lucha interna de Pablo en Romanos 7 que tenemos ustedes y yo, todos la tenemos. Les repito una vez más, Romanos 7, 22, 23, se las voy a leer lo que dice Pablo con respecto a estas cosas. Él dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y ese es el apóstol Pablo. Él tenía una lucha diaria permanente con su naturaleza no redimida. Usted y yo tenemos esa misma lucha diaria. En Gálatas 5:17 él hace eco también, Pablo, de esta misma realidad cuando dice lo siguiente. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Palabras sencillas. En palabras simples, dentro de nosotros hay una lucha constante entre el nuevo hombre espiritual y la vieja naturaleza representada por este cuerpo, por nuestro cuerpo, con sus inclinaciones y con sus deseos. Todo esto para decir, hermanos, que tanto usted como yo tenemos en nosotros una capacidad para pecar. Todos nosotros somos capaces de pecar. Y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Es importante reconocer eso. ¿Y por qué es importante?
Porque lo contrario es muy peligroso. Sentir, pensar que nosotros tenemos dominio sobre el pecado en nuestras propias fuerzas es un gravísimo error. Nosotros no tenemos dominio sobre el pecado en nuestras fuerzas. Sin la presencia de Dios en nosotros, esa presencia que recibimos todos a través de la fe en Cristo, sin esa presencia, ustedes y yo, todos somos instrumentos de iniquidad. Somos esclavos del pecado, esclavos. Ahora bien, cuando creemos en Cristo ya no somos más esclavos del pecado. Ya no estamos imposibilitados de vivir la vida cristiana. Pero eso no significa que tengamos un dominio absoluto sobre el pecado. ¿Usted está de acuerdo? No significa eso. No lo tenemos. Todos podemos pecar y de hecho todos pecamos. Es un requisito reconocer esa capacidad interna de pecar, para entonces poder decirle al Padre: Padre, no nos dejes caer en tentación. O sea, si no reconocemos esa necesidad, nunca le vamos a decir: no me dejes caer en tentación. Porque si nos creemos que tenemos dominio sobre el pecado, pues no necesitamos de la ayuda del Padre para no pecar. Pero no es así. Necesitamos reconocer esta capacidad que también nos ayuda a no caer en el orgullo de pensar, como les acabo de decir, que no necesitamos todos los días del Señor para que nos sostenga también en este aspecto. O sea que lo vimos, necesitamos el pan de cada día. Y les dije la semana pasada, también necesitamos el perdón de cada día. Y hoy les digo, necesitamos todos los días la ayuda del Señor contra el pecado. Todos los días. Es una dependencia total. Ahora bien, hemos determinado en este primer punto, un punto corto, ¿qué hemos determinado? Que todos tenemos una capacidad para pecar. Somos capaces. Naturalmente tenemos esa capacidad para pecar. Vamos a ir al punto 2. El punto 2 dice que debemos reconocer también influencias externas a nosotros que pueden inducirnos a pecar. Vimos la interna. La interna somos nosotros mismos. Nosotros. Ahora miremos influencias externas. ¿Quién es Satanás? Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de Cristo, es el enemigo de la salvación de los seres humanos. Satanás busca hacer caer en pecado al creyente, ¿para qué? Para ensuciar su testimonio y al mismo tiempo traer deshonra al nombre de Cristo. Eso es importante que lo entendamos. No nos creamos muy importantes de que Satanás tiene la vista puesta en nosotros por nosotros, no. Satanás nos usa el pecado para dañar a Cristo, para afectar a Cristo, para deshonrar a Cristo. Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que realmente estamos haciendo es permitiendo que Satanás, a través de nosotros, deshonre al Señor Jesucristo. Es grave, es grave. Además, el enemigo sabe muy bien que a través del pecado se afecta nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerda que lo hablamos la semana pasada? Y pusimos el ejemplo de Adán y Eva en el jardín y cómo cuando pecaron se escondieron. Bueno, eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros pecamos, buscamos escondernos de Dios. Nos da vergüenza darle la cara y a Satanás eso le encanta. Mientras usted y yo estemos más alejados de la oración, más alejados de la palabra de Dios, Satanás está contento. Está contento. Cuando nosotros le decimos al Padre, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o líbranos del maligno, como en otras traducciones está, ¿qué estamos reconociendo? Estamos reconociendo que tenemos un enemigo común. Un enemigo común que anda como, exactamente, como león rugiente, buscando a quien devorar. Todos tenemos ese enemigo. Satanás quiere contaminar su vida y mi vida, nuestras vidas, con el pecado. ¿Qué quiere él? Él quiere que usted y yo volvamos a ser esclavos del pecado. Él quiere que volvamos a ser habitantes de su reino, de ese reino de las tinieblas. Eso es lo que él busca.
Él quisiera que nuestra existencia sea un instrumento de iniquidad. Eso es lo que Él quiere. No va a pasar. No va a pasar porque en Cristo estamos seguros, ¿cierto? Amén. Estamos seguros porque el mismo Señor dice que el enemigo no nos puede arrebatar de su mano. Ahora, el enemigo no puede separarnos de Cristo, no nos puede arrebatar de la mano del Señor, pero eso no significa que no trate de enlodar nuestro caminar con el Señor, de ensuciarlo. Tenemos un enemigo, es una realidad, y esto lo vemos, y usted lo ha leído y lo ha visto, en Efesios 6. En Efesios 6 el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios. Voy a leerles los versos 11 y 12. Mire lo que dice con respecto a esto. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Luego dice en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras que acabamos de leer están dirigidas a nosotros los creyentes. Nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne. Nosotros. Es una lucha espiritual, permanente, y debemos estar conscientes de ella siempre. Esa conciencia de esta lucha nos lleva a decir, Señor, Padre, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Es importante estar consciente de la lucha, muy importante. Líbranos del maligno. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 4:4? Que Satanás es el Dios, con D pequeña, el Dios de este mundo. Y siendo el Dios de este mundo, es comprensible que utilice los placeres, los engaños del mundo para hacernos caer. Él es el Dios de este mundo. Utiliza lo que el mundo ofrece para que el creyente caiga en pecado. Entonces, la lucha es espiritual, pero el enemigo apela muchísimas veces a los ofrecimientos del mundo para cautivar nuestra atención y buscar que apartemos nuestra mirada de Cristo. Hemos visto, hermanos, que tenemos una influencia interna que nos hace aptos para pecar. Lo dijimos en el primer punto. Hablamos brevemente de estas influencias externas que buscan inducirnos al pecado. Y es esto lo que nos lleva a pedirle al Señor que nos ayude a no caer. Y estos dos primeros puntos son complicados, porque podemos pensar, bueno, pero está complicada la cosa. O sea, si tengo esta facilidad, esta habilidad natural para pecar, uno, y adicional a eso recibo dardos todo el tiempo, dos, la cosa está difícil. Necesitamos un tercer punto en el mensaje. Y el punto número 3 ayuda a hacer contrapeso a los dos primeros. Punto número 3. Reconocemos la gravedad del pecado a la luz de las peticiones anteriores. ¿Sí? O sea, recuerde, por un lado, habilidad para pecar, influencias externas. Ahora llega el contrapeso para tratar de dejar la balanza más recta. Reconocer la gravedad del pecado a la luz de las peticiones que le hemos hecho al Señor en este modelo de oración. Dijimos, esta es la sexta, la última. Pero antes de decirle al Padre, Padre, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, ya le hemos presentado 5 peticiones. Ya le hemos dicho 5 cosas al Padre. Y en esta última petición estamos tratando el tema de la tentación y el pecado. Hermano, ánimo, escuche lo que le voy a decir. ¿Usted está de acuerdo que el pecado ofende a Dios? El pecado ofende a Dios, es una ofensa contra Dios. Y es grave ofender al Dios Santo. Entonces, ¿cómo no desear con todo nuestro corazón
evitar caer en pecado cuando hemos visto las peticiones anteriores o en las peticiones anteriores características maravillosas del Padre. Mire, piensen en lo que ya le hemos dicho. ¿Cómo no vamos a preocuparnos de ofender a un Dios eterno que está en los cielos? Ese Dios cuyo nombre es digno de ser santificado, como ya lo dijimos. Ese Dios, ese Rey cuyo reino deseamos cuando le decimos venga tu reino. Ese Dios cuya voluntad también deseamos cuando le decimos hágase tu voluntad. Ese Padre amoroso que nos sustenta, proveyéndonos todo lo necesario para el sostenimiento diario de nuestra vida. Danos hoy el pan de cada día. Ese Padre misericordioso que perdona nuestras ofensas. O sea, cuando vemos todos los aspectos del Padre en esta oración, a la luz de lo que le hemos pedido, considerando la majestad, la santidad, la autoridad, la soberanía, la bondad, la fidelidad, la compasión, el amor del Padre. La pregunta que debemos hacernos es esta: después de considerar todo esto, ¿cómo no vamos a incluir una manifestación de nuestro profundo deseo por no ofender a ese Dios? O sea, ¿cómo quedarnos solamente en pedir y pedir y pedir cosas, reconociendo todo lo que el Señor hace por nosotros y no incluir, Señor, líbrame de ofender? No te quiero ofender. No te quiero ofender. Por eso les dije hace un rato que debe haber terror en nuestro corazón por pecar contra el Señor. Porque el Señor no se merece nuestro pecado. Pecamos, pero Él no lo merece. Entonces, bajo esa perspectiva, la petición de hoy es un clamor. La voy a decir en palabras un poco más extensas. Es como decirle al Padre: Padre, no me dejes pecar contra ti. Tengo la capacidad interna de hacerlo. Tengo influencias externas que me incitan a hacerlo. Pero por favor, no permitas que yo te ofenda con mi pecado. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Esa es la idea de la petición de hoy. O sea, que el Señor quiere que veamos la gravedad de pecar contra Él, porque esa conciencia de la gravedad nos ayuda a hacerle contrapeso a las influencias internas y a las influencias externas. Tiene que haber algo que nos ayude a poner un pare. Y eso que nos ayuda es la conciencia de lo que implica pecar contra Dios. Entonces, ¿qué hemos considerado hasta ahora? Capacidad interna, influencias externas y gravedad de pecar contra el Señor. Llegamos al punto 4, el último del mensaje. Punto número 4, la relación entre la tentación y el pecado. Y aquí es donde vamos a pasar el mayor tiempo y la parte más práctica del mensaje. Le recomiendo que ponga mucha atención, hermano. Yo sé que durmió una hora menos, pero está en la casa de Dios. La relación entre la tentación y el pecado. En esta última petición estamos, como ya dijimos, orando al Señor que no nos deje caer en tentación, que nos libre del mal. Esa palabra caer, la palabra traducida caer en este verso es la traducción de una palabra griega, la palabra eisfero. Y tiene la connotación de ser llevado a un lugar. Ahorita les voy a decir por qué es importante esto. La connotación de ser llevado es esa misma palabra que se utiliza en Lucas 5. Usted se acuerda de ese momento cuando el Señor está en una casa y entonces llegan y le bajan un paralítico por el techo porque no podían entrar. Ok, es esa misma palabra que leemos en ese verso en Lucas 5:18. Se los voy a leer. Dice: y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Ese meterlo y ponerlo en el original es una sola palabra, eisfero, que es la misma palabra que acabamos de ver cuando decimos no nos dejes caer.
O sea, que caer es lo mismo en el idioma original que lo que aquí se llama meterlo y ponerlo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tiene más sentido si lo entendemos de esta forma. Señor, no nos lleves hacia una tentación. No permitas que seamos expuestos a alguna tentación que nos haga caer en pecado. De hecho, la Reina Valera del 60 traduce este verso de esta forma. Dice, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, hemos dicho, esta oración es un clamor del creyente pidiendo ayuda al Padre para evitar que caigamos en pecado. Es una petición porque el Señor no permita que estemos expuestos, escuche esto, a una tentación que no podamos resistir. Esa es la idea. Pero como veremos más adelante, esta petición ya tuvo respuesta. Ya tuvo respuesta y es una respuesta maravillosa de parte de Dios. Es una promesa hermosa con la cual vamos a cerrar el mensaje hoy. No se las voy a decir todavía. Ahora bien, estamos terminando, pero póngame mucha atención, porque todo lo que viene es muy importante para usted. Número 1, quiero que entendamos que cuando somos tentados, no estamos pecando. Eso es importantísimo. Cuando nosotros somos tentados, no estamos pecando. Pecamos cuando no resistimos la tentación. Pecamos cuando en lugar de resistirla, nos dejamos atraer por ella y como consecuencia caemos en pecado. La tentación no es pecado. Y todos somos tentados. De una forma o de otra, todos somos tentados. Segunda palabra griega, no los voy a molestar más, esta es la segunda y la última. La palabra griega peirasmos, que se traduce como tentación en este pasaje, interesantemente es una palabra neutra. O sea, no es una palabra ni con una connotación positiva o negativa, es una palabra que en su raíz original tiene la idea de prueba, simplemente prueba. Una prueba puede ser mala o buena, pero es prueba, prueba. Tiene que ver con probar, como por ejemplo cuando el Señor nos envía pruebas a nosotros para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. ¿Por qué hago esa aclaración? Escuche esto. El Señor permite pruebas en nuestra vida, pero el Señor nunca nos tienta. El Señor permite pruebas, pero el Señor nunca nos tienta. Santiago, el hermano del Señor, lo dice de esta forma en Santiago 1:13. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. O sea que, aquí un paréntesis. No se le ocurra decir, no, es que, o sea, a mí me salen tentaciones tan difíciles que no puedo manejar y bueno, o sea, es que yo de pronto soy tentado por Dios. No, Dios no tienta. Dios no tienta. Ahora, basado en lo que acabamos de leer, podemos argumentar que Dios envía pruebas, ¿cierto? Y permite, esa palabra es importante, permite la tentación. No la envía, pero la permite. Pero el Señor nunca actúa como el tentador, jamás. ¿Cuál es la mejor ilustración para comprender esto? La tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Esa es la mejor manera de comprender lo que estamos hablando. Hermano, tras el Señor haber sido bautizado, apenas es bautizado por Juan el Bautista, mire lo que dice la Biblia en Mateo 4:1. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está claro. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo de Dios. Desde la perspectiva del Padre, Jesús es llevado al desierto. Escuche esto. Es llevado al desierto para dejar manifiesta la completa santidad del Hijo de Dios, resistiendo los embates directos y personales
de Satanás. Desde la perspectiva de Satanás, tener al Señor en ese desierto, después de pasar 40 días ayunando, era una oportunidad para tratar de hacer caer al Hijo de Dios en pecado. Piensen en esto. El diablo en persona. El diablo en persona, el Dios con D pequeña de este mundo, frente al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los dos reyes enfrentados. El rey del reino de la luz y el rey del reino de las tinieblas. ¿Quién ganó? El Señor Jesucristo salió victorioso porque demostró que es Dios hecho hombre. Demostró que su santidad no puede ser contaminada por absolutamente ningún poder oscuro, ni siquiera por el propio Satanás en persona. Aquí Satanás no le mandó un demonio. Satanás vino en persona a tentar a Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Aquí viene la parte muy práctica. El Señor permite la prueba, pero nunca tienta, ya lo dijimos. Escuche, Dios utiliza las tentaciones de Satanás, que obviamente buscan el mal, para probar el bien. Para probar el bien. Dios permite la tentación para producir bien. ¿Cuál es la clave? Y aquí viene la clave. Abra los ojos, mi hermano. La mente y el corazón. Despierte. Aquí viene la clave. Debemos enfrentar cada tentación en el poder y en el temor de Dios. Hemos dicho, Dios nos envía pruebas y en algunas ocasiones dichas pruebas tienen la participación de Satanás. Se los acabo de demostrar con la tentación de Jesús. Pero todas las pruebas que Dios nos envía tienen como objetivo producir un bien, un bien. Ahora, hay también tentaciones que el enemigo nos pone en el camino para hacernos caer, para dañar, como ya dijimos, nuestro testimonio, para afectar nuestra comunión con Dios, para ofender a Cristo a través nuestro. ¿Cierto? Aquí hay que hacer una distinción muy importante. Mire, las tentaciones pueden llegar a nosotros básicamente de dos formas. Yo las he llamado tentaciones voluntarias o involuntarias. Ahorita les voy a explicar qué quiero decir con esto. ¿Qué es una tentación involuntaria? Una tentación involuntaria es una tentación que uno no está buscando. Uno no está buscando y no puede evitar. Por ejemplo, otra ilustración bíblica. José. ¿Se acuerda la historia de José? Bueno, José y la esposa de Potifar en Génesis 39. ¿Qué pasa? ¿Quién era José? Uno de los hijos de Jacob. Ustedes conocen la historia. Termina en Egipto porque sus hermanos lo vendieron. En Egipto lo compra el capitán de la guardia del faraón, un hombre llamado Potifar. José se gana el aprecio de este hombre, de Potifar, y Potifar decide ponerlo a cargo de todo en su casa. Pero ¿qué pasa? Que este hombre Potifar tenía una mujer, una esposa, que le puso el ojo a José y trataba de seducirlo. Pero José tenía temor de Dios. Por eso les digo que es importante el temor de Dios para no caer en pecado. Un paréntesis, supongo que la mujer de Potifar debía de ser una mujer bonita. ¿Y qué? ¿Cierto? Debía ser una mujer bonita. O sea, yo me quiero imaginar, yo creo que para José no era fácil. Porque esta era una cuestión que era aparentemente todo el tiempo. La mujer andaba diciéndole, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él le decía, yo no puedo pecar contra mi Señor.
¿Se da cuenta la importancia del temor de Dios? Y también tenía temor del jefe. ¿Cómo le voy a hacer yo eso a este hombre que me ha puesto a cargo de su casa? ¿Cómo voy a hacer yo eso de venir a acostarme con su esposa? Yo no puedo hacer eso. Eso es temor, hermanos. No es, yo no, ¿por qué les digo esto? Porque claro, si la mujer fuera pues fea, pues no es problema. ¿Sí o no? Tendría que ser una mujer bonita, que a él le atraía. Pero por encima de esa atracción estaba el temor de pecar contra su Dios. ¿Qué pasa? Un día sucede algo que José no esperaba. La mujer fue más allá y lo agarró. Lo agarró de la ropa y le dice: acuéstate conmigo. Y este hombre, ella agarrando su ropa, se quita la ropa y sale corriendo. Sale corriendo. Ahí aprendemos algo. Al pecado hay que correrle. Hay que correrle. No pongamos a jugar con el pecado. Hay que salir corriendo. Ahora, hay otras tentaciones que yo he llamado voluntarias, y estas sí que son complicadas y son graves, y yo creo que nos han pasado a todos en algún momento. Surgen de manera voluntaria cuando nosotros en nuestra maravillosa inteligencia decidimos meternos, ¿cierto? Decidimos meternos en situaciones que sabemos nos pueden exponer a una tentación. Nos ha pasado. Yo creo que nos ha pasado a todos. Por ejemplo, siempre uso un ejemplo así. La persona que tiene problemas o ha tenido problemas de alcoholismo en el pasado. Y de repente lo llaman sus amigos y les dice: oye, fulanito, hace tanto que no te vemos, ¿por qué no nos acompañas? Que vamos a ir a un bar. Y este hombre dice: yo solo voy a ir para hablar. Yo solo voy a ir para conversar, porque como hace tanto que no los veo, eso es importante. El pecado siempre busca una justificación. Siempre busca una justificación. Como hace tanto que no los veo. Pues voy a ir y me voy a sentar solamente para hablar. ¿Qué está haciendo ese hombre o mujer? Está jugando con fuego. Está jugando con fuego. No es inteligente jugar con fuego si entendemos el primer punto. Tenemos la capacidad para pecar adentro de nosotros. Ya vimos, Dios no tienta a nadie, pero mire lo que dice nuevamente Santiago en el verso 14 del capítulo 1. Mire lo que dice. Dios no tienta a nadie, pero el hombre es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que en ese ejemplo que le acabo de dar, usted cree que esa es una prueba que el Señor manda? ¿Usted cree que el Señor va a decir: vamos a ver si fulanito ya no le dan ganas de tomar, metámoslo a un bar? Hermanos, el Señor no manda esas pruebas. Ese no es el tipo de prueba que el Señor manda. Esa es una actitud y una acción necia, irresponsable de parte de la persona. ¿Qué les digo con todo esto? Meternos en situaciones en las cuales estamos expuestos al pecado es jugar con el pecado. Y yo necesito decirle a usted hoy que con el pecado no se juega. No tiene ningún sentido, hermano, irse al bar y en el bar decirle al Señor: Señor, no me dejes caer en tentación. No funciona así. No malinterpretemos lo que el verso significa. La petición no es para que el Señor nos permita jugar con fuego y no quemarnos. Esa no es la petición. La petición es para pedirle al Señor que nos ayude a temer al fuego, a detestar el fuego y a evitar el fuego. Evitarlo.
no jugar con él. Es una petición en la cual le rogamos al Señor que nos libre, como les he dicho ya varias veces, de pecar contra él. Pregunta, me encantan las preguntas, qué pena, mis hermanos. ¿Está usted jugando con fuego? ¿Está usted jugando con fuego? ¿Hay algo que usted está haciendo conscientemente, sabiendo que eventualmente lo puede llevar a caer en pecado? Si es así, déjelo ya. Déjelo ya. La tentación presenta una cara del pecado que no es la real. La tentación siempre luce atractiva, si no, no sería tentación. La tentación siempre luce atractiva, aparece atractiva e inofensiva. Pero hermanos, el pecado es todo menos eso. No es ni atractivo ni inofensivo. Al principio parece muy atractivo, pero ¿qué pasa? Eventualmente lanza una mordida como una serpiente. Piensa en el pecado como una serpiente. Bueno, quizás por eso en Génesis Satanás es una serpiente. Piensa en el pecado como una serpiente. Usted las ha visto, ¿no? Veneno. Veneno mortal. Veneno mortal. Todos tenemos un punto débil. Todos. Todos. Para unos es el alcohol. Estoy hablando con respecto a la tentación. Para algunos es el alcohol. Para otros el dinero, para otros las mujeres, para otros la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona que está aquí, incluyéndome a mí, todos tenemos una tendencia hacia, una inclinación, un deseo por algo. Todos. La petición de hoy no es una petición para pedirle al Señor una luz verde para cortejar con el pecado como si fuera una novia. No, no es eso. La petición no es una petición para pedirle al Señor que nos ayude a caminar en el filo de la piscina y no caernos al agua. No, no es eso. La petición de hoy reconoce nuestra debilidad, así como las influencias externas que nos inducen al pecado. Y reconoce la gravedad, como ya dijimos, de ofender al Señor con nuestro pecado. Ese es el corazón de la petición de hoy. Señor, habiendo considerado las diferentes manifestaciones de tu majestad, de tu gracia, de tu bondad, y reconociendo mi debilidad, por favor, no me envíes ninguna prueba en la cual yo termine pecando contra ti. No permitas, Señor, ninguna tentación que yo no pueda resistir. Y les dije al comienzo que había una promesa al final. Una promesa al final. Estamos llegando al final del mensaje y de la serie sobre la oración, considerando una promesa del Señor maravillosa que tenemos de parte de Él con respecto a las tentaciones que enfrentamos. ¿Qué le hemos dicho hoy? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No permitas ninguna tentación que no podamos resistir. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Señor a ese corazón que teme ofenderle con su pecado, sucumbiendo a la tentación? Esta es la respuesta. Y es hermosa y la encontramos en 1 Corintios 10, verso 13. Escuche. Fiel es Dios. Mire cómo empieza. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar.
sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. No hay excusa. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros no podemos decir, ay, es que esta tentación estaba muy complicada. No. El Señor nos promete que no llegará ninguna tentación que no podamos resistir. Ahora, tengo que hacer esta aclaración. No estamos hablando del tipo que se metió al bar a verse con los amigos. Esa no es el tipo de tentación que el Señor promete que no podremos resistir. Perdón, que podremos resistir. Son las tentaciones, las pruebas que Él manda, no las que nosotros nos producimos. Es importante hacer esa aclaración para que usted no diga, bueno, entonces hago lo que sea y me expongo a lo que sea, porque como Dios dice que yo puedo resistir cualquier cosa, entonces no importa. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. No se meta en donde no se debe meter. Las tentaciones no van a cesar, pero en Cristo, mis hermanos, podemos vencerlas todas. El Señor respondió afirmativamente a nuestra petición cuando le dijimos, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El Señor dice, sí, te escucho. No serás tentado por encima de la capacidad que yo te doy para soportar. Y termina este maravilloso modelo de oración con las siguientes palabras que vemos al final del verso 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Se piensa que estas palabras fueron añadidas después. ¿Sí? Se piensa que fueron añadidas porque no están en los manuscritos más fidedignos, más precisos. Hayan sido añadidas o no, presentan un cierre consecuente con todo lo que hemos dicho antes, porque ciertamente, mis hermanos, el reino, el poder y la gloria le pertenecen al Señor. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti por esta serie de mensajes que nos has permitido tener a través de estas semanas con respecto a la oración, en donde hemos considerado tantos aspectos de tu infinita bondad y compasión y santidad, majestad, así como nuestra absoluta necesidad para todo, Señor, para nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales. Nosotros te necesitamos para vivir. Y todo eso lo hemos visto en esta serie de mensajes. Te damos gracias y oramos que nos ayude, Señor, a aplicar las verdades que hemos aprendido, a comprender, Señor, que el pecado es detestable, es una ofensa contra ti. Ayúdanos a reconocer nuestra capacidad para pecar, a reconocer las influencias externas que tenemos que nos inducen a pecar. Ayúdanos, Señor, a saber también que tú no te mereces que nosotros te ofendamos, y ayúdanos a caminar con cuidado, Señor. Danos sabiduría y discernimiento para no meternos en situaciones en las cuales no debamos estar. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio, no solamente por nosotros, pero sobre todo por encima de cualquier otra cosa, por ti, Señor. Entendiendo que el pecado es una forma en la cual el Señor, Satanás, el enemigo, busca deshonrarte, busca atacarte, ofenderte a ti a través nuestro. Señor, que nuestra vida no sea un instrumento para traer ofensa a ti, que nuestra vida sea todo lo contrario, un instrumento de gloria y alabanza para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.